Bueno chicos, seguimos con los apartados F, G y H. En el apartado F dice que si X pertenece al conjunto de los números enteros, es decir, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc., entonces X pertenece al conjunto de los números racionales, aquellos que se pueden escribir en forma de fracción de números enteros. Esto es importante, tenemos que tener en cuenta que el conjunto de los números racionales se puede expresar como A partido por B, tal que A y B son elementos enteros. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí es que si yo tengo un elemento que es entero, es decir, si yo tengo un número entero, entonces yo lo puedo expresar como una fracción de números enteros. ¿Y eso es posible? Bueno, pues en realidad es muy sencillo de hacer. Supongamos que tenemos un elemento, digamos que ese elemento lo llamamos, bueno, X. X es un número entero, ¿vale? Si X es un número entero, y yo lo divido por 1, que es otro número entero, porque el 1 es entero también, entonces ya tengo el número que yo tenía expresado en forma de fracción, donde tanto el numerador como el denominador son enteros. Por tanto, cualquier número entero es expresable como fracción de números enteros y por definición es un número racional, puesto que x partido por 1 es lo mismo que x, ¿verdad? Bueno, pues entonces de esa manera podemos comprobar que si un número es entero, entonces es racional. Al revés no siempre ocurre, ¿de acuerdo? Apartado G dice aquí que el conjunto, que si x pertenece al conjunto de los números de múltiplos de 3 y a la vez x pertenece al conjunto de los números múltiplos de 2, entonces x pertenece al conjunto de los números múltiplos de 6. Y como esto es un sí, solo sí, ocurre también a la inversa. Es decir, aquellos valores de x que pertenezcan al conjunto de los múltiplos de 6, entonces van a ser a la vez múltiplos de 2 y múltiplos de 3. Vamos a ver cómo podemos comprobar eso. En primer lugar, si un número es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2, si es a la vez múltiplo de 3 y múltiplo de 2, entonces, si nosotros hiciéramos la descomposición en factores primos de x, sería de esta manera, iríamos dividiendo por 2, por 3, por lo que haga falta, ¿verdad? Por lo menos una vez vamos a poder dividir por 2 y otra vez vamos a poder dividir por 3, porque si no, no sería a la vez perteneciente al conjunto de los múltiplos de 3 y al conjunto de los múltiplos de 2. Entonces, cuando nosotros hagamos su descomposición factorial, nos va a salir 2 por 3 y por algo más, ¿verdad? Ese algo más puede que sean más 2, más 3 o otros números primos, o quizá ningún otro número primo, sino sencillamente 2 por 3, que son 6, ¿vale? El caso es que si un número es a la vez múltiplo de 3 y también múltiplo de 2, en su descomposición factorial es seguro que vamos a encontrar un 2 y un 3 por lo menos. Uno de cada por lo menos. Entonces, si en la descomposición vamos a encontrar 2 por 3, es razonable pensar, es inmediato, que si tenemos esta descomposición en 2 y en 3, entonces x sea, como dice aquí, múltiplo de 6. Porque recordad, si para que un número sea divisible por 2 necesita ser par, y para un número ser divisible por 3 es necesario que la suma de sus cifras sea múltiplo de 3, entonces para que sea divisible por 6, o sea, para que sea múltiplo de 6, basta con que sea múltiplo de 2 y el 3. Y como en su descomposición factorial tenemos el 2 y el 3, entonces x va a ser múltiplo de 6. Va a cumplir el criterio de divisibilidad tanto del 2 como del 3. Y al revés, si un número es múltiplo de 6, entonces va a cumplir, si x es múltiplo de 6, entonces x va a cumplir el criterio de divisibilidad del 2 y el criterio de divisibilidad
del 3, porque 6 es igual a 2 por 3, ¿verdad? Bueno, como 6 es 2 por 3, entonces tiene que cumplir el criterio del 2 y el criterio del 3 de divisibilidad, el número x. Pues entonces, si cumple los dos criterios de divisibilidad, es que es divisible por 2 y es divisible por 3. Por tanto, llegamos a esta parte de aquí, a que x tiene que ser múltiplo de 3 porque cumple el criterio de divisibilidad del 3 y a que a la vez es múltiplo de 2 porque cumple el criterio de divisibilidad del 2. ¿Vale? Hemos comprobado, si os fijáis, que si se cumple esto, y luego hemos comprobado que si se cumple esto, también se cumple esto. Lo hemos comprobado en las dos direcciones, porque aquí la flecha es bidireccional. Es un sí y solo sí. Cuando tengamos este tipo de flechas hay que comprobar en las dos direcciones, ¿vale? Mientras que cuando lo hicimos aquí, solo comprobamos de izquierda a derecha, porque de hecho, de derecha a izquierda no se cumple. Todos los números racionales no son enteros. Algunos sí, pero todos no. Seguimos. Si cogemos los múltiplos de 3, por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y los múltiplos de 2, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Si lo que tenemos es la intersección de estos dos conjuntos, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que están a la vez en los dos. Y los elementos que están a la vez en los dos sitios son el 6, el 12, etc. ¿Vale? Por hacia adelante siguen habiendo. El siguiente será el 18, el 24. Si queréis lo podéis comprobar. Si alargamos un poquito más esta columna y esta también, vais a comprobar que los únicos elementos que se van a repetir son el 6, el 12, y más abajo os encontraréis con el 18, con el 24, y podéis seguir todo lo que queráis, pero en cualquier caso lo que os vais a encontrar es que aquellos elementos que se repiten en los dos conjuntos son precisamente múltiplos de 6. 6, 12, 18 y 24 son todos múltiplos de 6. Si seguís, todos los que os vais a encontrar son asimismo también múltiplos de 6. Por tanto, la intersección de estos dos conjuntos son múltiplos de 6, que son el 6, el 12, el 18, el 24, etc. ¿Vale? Así que en este caso, esta igualdad también es cierta. Si seguimos, bueno, hacemos otro vídeo.